Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros amigos foristas aquí a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón en Facebook, mi fanpage, donde te puedes suscribir, te puedes hacer parte de él, das un like y entras dentro, ¿no?, de nuestro grupo de amigos que compartimos, ¿no?, todas las semanas varias de nuestras intervenciones a través de esta plataforma y también a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube, donde también te puedes suscribir, le das a la campanita para notificaciones y de cuando en vez y de vez en cuando tanto Facebook como YouTube avisan, ¿no?, a nuestros amigos foristas de que estamos en el aire y como siempre, pues nada, agradecido a todos ustedes por conectarse conmigo este ratito acá para divagar un poco en cosas que están en esa frontera, la realidad, y que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Gracias a todos por conectarse. Bueno, hoy precisamente tenemos estos programas que yo dedico un tiempo a estudiar la situación sociobiológica de Puerto Rico, ¿no?, y la experimentación con la mente de los pobladores de la isla de Puerto Rico. Me explico, ¿no? Los diferentes programas que de alguna forma o manera aparentemente han sido, ¿no?, utilizados en Puerto Rico para controlar o regular, ¿no?, las ideas, lo que va desde tendencias políticas, el consumo, ¿no?, de bienes y servicios en Puerto Rico y también todas estas cuestiones mágico-religiosas que se dan también en ese marco de la superrealidad. Algunos pues hablan de fuerzas sobrenaturales, otros hablan de proyectos de control mental y todas estas cosas siempre han estado, ¿no?, discutiéndose en Puerto Rico por muchos, muchos años. Esto no es un tópico que ha surgido hoy de la noche a la mañana. Yo recuerdo, haciendo memoria de la década de los años 70, ya se especulaba sobre que Puerto Rico no solamente era un laboratorio sociobiológico, sino que habían proyectos que se estaban utilizando, ¿no?, a las facilidades acá en Puerto Rico para llevarlos a cabo con la misma población de la isla. Y de esto pues tenemos, ¿no?, una amplia, ¿no?, cantidad de datos e información sobre experimentos con vacunas, medicamentos, en el ambiente, etcétera, etcétera, que le he planteado, ¿no?, en la serie Puerto Rico Top Secret y también en las últimas conferencias de Top Secret que hemos dado acá en Puerto Rico y en Orlando, Florida. Pero bueno, antes de entrar en materia directamente con estos temas que nos ponen a pensar, ¿no?, y que ponen a uno a dudar realmente del sistema y de que si el gobierno es tu amigo o no y todas las cosas que puedan estar implicadas en estos asuntos, quiero invitarlos a que estén con nosotros en nuestro primer conversatorio de este año. Es decir, hombre, comenzamos acá en el área metropolitana en San Juan, donde vamos a estar presentando el conversatorio Puerto Rico X-File, ¿no?, los archivos X en Puerto Rico. Y aquí tenemos, ¿no?, una recopilación de muchas de las operaciones encubiertas en Puerto Rico, algunas de las que voy a hablar hoy acá a través de la última frontera, este segmento, pero muchas otras cosas más, tanto experimentación humana, control mental, fenómenos paranormales y otros eventos que alegada y supuestamente de alguna forma o manera pertenecen a algún tipo de proyecto o programa dirigido, ¿no?, para modificar, ¿no?, la conciencia o la percepción de los pobladores de la isla de Puerto Rico. Y esto nos lleva, obviamente, a un pie forzado al llamado proyecto Blue Beam, ¿no?, Haz Azul, de que tanta gente pregunta siempre. Bueno, la realidad, y se lo planteo aquí a la salida, no existe a nivel oficial dentro del Pentágono ni dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es quien se asumía que alegada y supuestamente eran los que tenían bajo su control el proyecto Blue Beam, que era un proyecto secreto de manipulación mental, donde se trataba de influenciar en diferentes lugares, no únicamente en Estados Unidos, sino más bien en la política exterior de los Estados Unidos, empujar causas a favor de Estados Unidos utilizando, ¿no?, las creencias populares de los pueblos, ¿no?, la mente mágica que tenía la gente en África, en el Caribe o cualquier otro lugar, las creencias que tuviesen, para entonces utilizar esto para empujar causas políticas o inclusive económicas y militares de los Estados Unidos en ultramar. Les traigo esto porque ese es el propósito que alegadamente, ¿no?, se trae para la discusión de Blue Beam. No tanto de crear dentro de Estados Unidos el caos o crear algún tipo de movimiento de culto, porque en Estados Unidos, ya había mencionado yo, existía el proyecto Mockingbird y otros más que han estado trabajando con la población en diferentes regiones o sectores o inclusive a nivel nacional de los Estados Unidos. Puerto Rico como laboratorio pues se presta precisamente por su condición de isla, por tener una población cautiva acá que puedes obviamente
obviamente someter a unos centros, digamos nosotros, de distribución de información ya controlados. Es decir, tienes líneas editoriales, periódicos, obviamente radio y televisión. En el tiempo en que estos primeros proyectos se estaban haciendo en Puerto Rico, no había obviamente la internet que usted tiene ahora. Es decir, no tiene la capacidad de salirse acá de la burbuja y indagar lo que pasa en el mundo, como tenemos ahora a través de la avenida que es la internet y sus diferentes plataformas. En los años 60, 70, 80 en Puerto Rico, pues estos proyectos de control mental eran mucho más efectivos, y obviamente también hubo proyectos donde se utilizó la policía de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, se estudió la conducta de las áreas y zonas donde había más violencia. Anteriormente se había tenido obviamente el agua en Puerto Rico como un medio también para experimentación, y aquí venimos con la situación del fluoruro en el agua que hemos mencionado anteriormente, y que someramente usted escucha discusión sobre este elemento específico, ¿no?, en el agua de Puerto Rico, el fluoruro, y los efectos que tiene en la población cuando son en niveles que puedan llegar a la toxicidad. Pero aparte de eso, pues también la conducta de los puertorriqueños. Hace tiempo habíamos sometido inclusive al Colegio de Ingenieros aquí en Puerto Rico, y también a Ciencias Médicas, a otros compañeros míos que trabajaban en la universidad, mis colegas, de que alguien debería comenzar a hacer un estudio sobre la conducta de los puertorriqueños en el periodo en que se usaba, por ejemplo, el fluoruro en el agua, si había niveles controlados de violencia en Puerto Rico, qué estaba pasando a nivel político, qué ideologías controlaban. Obviamente en aquel momento era el Partido Popular Democrático y luego el Partido Nuevo Progresista. Eran las ideologías que eran las que controlaban, obviamente, o los partidos y sus ideologías, el Estado Libre Asociado y el estadoísmo, los que controlaban obviamente la mente colectiva del país y mantenían lo que algunos llaman la mente de Cormena. Todas estas cosas las hemos discutido, ¿no?, informalmente en la universidad con otros colegas, y la realidad es que nadie realmente ha hecho ese estudio sociobiológico. ¿Cuál era obviamente la incidencia de crimen durante el periodo en que se usaba el fluoruro en el agua? ¿Cuál era la violencia en Puerto Rico? ¿Cómo estaban los índices obviamente de protestas universitarias o de cualquier otro descontento social en la isla? ¿Por qué traigo esto? Porque obviamente hemos explicado aquí en anteriores, por ejemplo, segmentos de La Última Frontera, que los campos de concentración nazis usaban el fluoruro en el agua, y que los nazis lo utilizaban no para el exterminio de los judíos, por eso tenían la gasificación, obviamente usaban los gases, sino que para esto se tenía para mantener bajo control y obediencia, ¿no?, sometidos a los miles y miles y miles y miles y miles, decenas de miles de judíos o de minorías que puedan ser gitanos, personas, inclusive alemanes, que eran también llevados allí porque tenían alguna imperfección física, etcétera, etcétera. Y con este método, según se registre la investigación histórica que se ha hecho, pues podían someter a la obediencia a toda esa gente en los campos de concentración. En Puerto Rico, pues habría que ver qué experimento se ha hecho para someter a la obediencia política, social, obviamente, a la población de Puerto Rico. Trabajo que no ha hecho absolutamente nadie, realmente no. Se han hecho pequeños focos de investigación sobre una cosa, sobre otra, pero los experimentos grandes en Puerto Rico no. Yo recuerdo que en la década de los 70 y 80 se rumoraba acá en Puerto Rico, dentro de la investigación de los objetos voladores no identificados, los ovnis, y todas estas cuestiones paranormales que habían, o fenómenos extremos que se pudieran manifestar en la isla, de que había un proyecto secreto para ir guiando la mente de los puertorriqueños. Me explico, es decir, había un gran experimento social donde se inducía a la gente, ¿no?, a experimentar o a creer en fenómenos que estaban ocurriendo en la isla, y que alegadamente muchas de estas observaciones, por ejemplo, de ovnis, eran hologramas, y que alegadamente la Fuerza Aérea estaba involucrada en todo esto. También se decía que este proyecto estaba relacionado con la simulación del regreso de Jesús a la tierra. Me explico para no confundir más la cosa de lo que ya puede estar. Que alegadamente iban a reproducir utilizando algunos de los predicadores en Puerto Rico, que me voy a guardar el nombre por aquello de no crear aquí un bullicio grande, pero sí, predicadores muy conocidos, algunos ya fallecidos, algunos que todavía están por ahí dando tumbo, que iban a servir como la premisa o como la antesala a este advenimiento, ¿no?, del Cristo que regresaría, pero que regresaría por Puerto Rico. Y usted me dice, ¿pero qué locura es esa? Pues bueno, por ejemplo, en Cuba, antes que los marielitos abandonaran por ejemplo, ¿no?, el puerto de Mariel y pusieran, ¿no?, la proa hacia la Florida, en el pasado siglo, había ocurrido una serie de visiones, y visiones que se estaban dando en las costas. Por ejemplo, estaba apareciendo la Caridad del Cobre, ¿no? Aparecía allí Yemayá, y toda la gente se impresionaba con esto, y alegadamente era una señal para que el pueblo cubano se movilizara y tuviera algún tipo de inestabilidad interna en el régimen cubano.
Lo que realmente ocurrió fue que todo esto se tergiversó y dentro de Cuba lo que hicieron los Castro, Fidel Castro, fue tomar a todo el que estuviera en este aire de protesta, tomar a todo aquel que estuviera, qué sé yo, indignado o molesto por la cuestión de la revolución y permitirle que se fuera de la isla. Y lo que hizo fue abrir los muelles de Mariel y no solo eso, abrir las cárceles y mandar cuanto criminal se le ocurría por ahí. Esa es la historia como tal. Pero bueno, todo fue precedido precisamente por la aparición de la Virgen en aquel entonces, ¿no? Apareció la caída del cobre y eso es una señal del cielo, etcétera, etcétera. Y debido, ¿no?, a la influencia, por ejemplo, de los yoruba o de la religión lucumí que hay allá en Cuba, pues esto se pudo utilizar más. Cosa que, como se ha inclusive discutido en muchos foros internacionales de la investigación del manejo mental o de las posibilidades que tengan proyectos secretos para control mental e intervención en países del llamado tercer mundo, trabajos que sí se llevaron de investigación en la década de los 70, 80, 90 y que comenzaron precisamente en África cuando se empezaron a descolonizar de Francia, Dinamarca y de otros países europeos las diferentes naciones africanas. Pues en aquel momento, yo había explicado aquí también en otros segmentos, habían ocurrido un sinnúmero, ¿no?, de situaciones misteriosas, enfermedades sin explicación, la gente en locura colectiva, cientos y miles de personas que andaban en locura para arriba y para abajo, que había inestabilidad y que no se podía explicar a qué venía esta condición mental generalizada en algunos de estos países que habían sido colonias de Francia, Dinamarca, o los que hayan sido Holanda, etcétera, o Portugal, todos los que ahí estaban. Ahora es bien importante señalar que aunque ya empieza ese señalamiento, ese estudio, que comenzó inicialmente en la Organización Mundial de la Salud y también como uno de los foros de las Naciones Unidas, sobre este tipo de cosas, así como apareció esa investigación en la OMS y en las Naciones Unidas, desapareció. Es decir, alguien con más fuerza, alguien con poder político, pues canceló cualquier estudio que se hiciese sobre la conducta aberrada o locura que estaba ocurriendo obviamente en África. Lo mismo lo vemos también ocurrir en los años 80 y 90, ¿no?, posterior a todas aquellas guerras que hubo civiles y revoluciones que hubo, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no?, cuando, por ejemplo, El Salvador estaba en plena guerra civil, teníamos a Nicaragua en plena guerra civil. Una vez se apaciguan estos conflictos. Esto es bien interesante para que usted busque y verifique lo que le digo. Despierta durmiente. Una vez se terminan, ¿no?, y se pacifican estos conflictos, ¿no? Los sandinistas por un lado ya no están, por otro lado no están obviamente tampoco los que estaban en armas en El Salvador, se estabiliza más o menos la región y empieza a surgir una serie de enfermedades muy similares a las de África. Me explico. Condiciones mentales inexplicables. Y esto nuevamente lo había explicado en otro segmento dentro de estos eventos o fenómenos que ocurren, ¿no?, aleatorios a la fe y la religión, etcétera, etcétera. Pero aquí se daba obviamente en las poblaciones rurales. La gente repetía unas conductas, correr como loco, estar desquiciado, atacar a los demás con un palo con lo que encontraran, coger un pollo en la mano. ¿Y por qué todos en África y en Centroamérica cogían un pollo en la mano? Vaya usted a saber, el pobre pollo. Pero era parte también de todo el esquema que se iba identificando de una conducta aberrada que estaba ocurriendo con las poblaciones de esta región. De nuevo, cuando vamos al Blue Beam, de nuevo al Haz Azul, a este proyecto, no es oficial en el Pentágono. El Departamento de la Defensa y la Fuerza Aérea no tiene ningún registro que identifique esto como un proyecto real. Que esto sale obviamente descrito por un autor, una persona que escribió un libro y alegadamente tiene información clasificada y que le iba a liberar. Puede hacer el search y lo va a encontrar fácilmente, pero no va a encontrar ninguna verificación oficial o prueba de que Blue Beam haya estado operando para la Fuerza Aérea o la inteligencia de los Estados Unidos, específicamente inteligencia militar. Pero cuando se hace un estudio longitudinal en todas estas regiones del mundo inestables, ¿no?, donde hay conflictos, cuando se empieza a ver apariciones marianas, apariciones de fenómenos de diferente índole y religión, uno se da cuenta que aparentemente hay algún tipo de patrón, un patrón que se repite en estas observaciones y aparte de que casi todas son en colinas, en montañas y en ciertas horas del día, donde la luz da en cierto ángulo en particular cuando se crea o se recrea esta imagen. Acá en Puerto Rico, como dije hace un rato, se quería traer la situación esta de que Cristo iba a llegar a Puerto Rico y que aquí estos predicadores lo estaban diciendo con tiempo y se iba a montar todo un culto y que todo esto iba a llevar hacia la derecha en Puerto Rico. Me explico, con una carga ideológica de manipulación. Si hoy en día se da cuenta, usted sabe muy bien que la mayor parte de las iglesias protestantes, obviamente, ¿no?, desde que llegaron a Puerto Rico, llegaron con la invasión de Estados Unidos. Desde que entró el primer Marine por Guánica, o entraron los primeros soldados de Estados Unidos,
Ese mismo día también entraron las iglesias y las iglesias protestantes. Y en Puerto Rico no le cabe duda a nadie que la mayor parte de las iglesias protestantes están asociadas con la cuestión conservadora, la línea conservadora, con la derecha o el estadoísmo, cualquiera de esos. Uno que otro se asocia obviamente con la izquierda, uno que otro, porque los hay, pero inclusive dentro de los sacerdotes católicos encuentras más en la izquierda que en la derecha. Entre los pastores, pues más a la derecha que a la izquierda, y uno que otro en el centro realengo. Pero dicho de esa manera, para que no crea usted que esto es para inducir a la gente a pensar, no, la ideología. Los proyectos de experimentación mental en Puerto Rico todos llevan que una firma social de estudio sociobiológico. Por ejemplo, cuando mencionaba yo hace tiempo la cuestión de militarizar los caseríos en Puerto Rico, los residenciales públicos, con la Guardia Nacional, con la policía, con poner zona de registro, verificar quién entra, quién sale, y que eso estuvo durante el primer periodo precisamente del doctor Pedro Rosselló cuando era gobernador, ¿no? Fue obviamente el último gobernador del siglo XX en Puerto Rico. Pues en ese tiempo el FBI estuvo colaborando con la policía de Puerto Rico y se hacía un estudio social de toda aquella gente, se hacía un estudio económico de toda aquella gente, se hacía un estudio del perfil psicosocial de toda esa población, y esto pues se llevó obviamente a donde, a Cuántico, despierta durmiente, allá donde entrenan los agentes del FBI en Cuántico, dentro, ¿no?, de los cursos que se han podido dar de psicología de masas o de perfil en zonas de población a los que se especialicen, o los agentes se especializan en esa zona. Obviamente hay información que se trajo de mano dura contra el crimen, una vez de los muchos escenarios puestos en Puerto Rico. Aquí, por ejemplo, las apariciones marianas que se dieron en la década de los años 80 y 90 específicamente, muy relacionadas con posiblemente un proyecto de manipulación mental. No estamos hablando de la Virgen del Pozo, allá en Sabana Grande, y otras apariciones que se dieron mucho antes que este tipo de tecnología estuviera a la mano, obviamente de las Fuerzas Armadas o de los servicios de inteligencia. Hay que recordar que hay una lista precisamente de patentes que menciono siempre y nadie busca, pero bueno, vaya, haga su search, donde se habla precisamente de estos equipamientos, este equipo de tecnología, que está a la mano, por ejemplo, de los PsyOps o de la unidad de guerra psicológica que tiene el ejército de los Estados Unidos, que puede utilizar la CIA. Por ejemplo, aquí digo un ejemplo de estos muchos, ¿no?, que puede haber. Yo estuve, ¿no?, y recuerdo muy bien el experimento de la famosa Virgen que apareció allá en Villa Carolina. Esto apareció el pasado siglo, en la década de los 70, y como el doctor Raúl Sáenz, de extracción, era cubano, ¿no?, de extracción, era cubano, Raúl Sáenz, que era el doctor en psicología, trajo este proyecto y utilizó a muchos de sus estudiantes para que colaboraran. Yo era uno de sus estudiantes en aquel entonces. Recuerdo cómo este proyecto, que era callado, se llevó a cabo allí para crear o simular la aparición de la Virgen en aquel lugar allí en Villa Carolina. Allí hubo gente, yo fui testigo, hubo gente que vio al niño Jesús bajar de un techo y caminar entre la gente, otros que veían la paloma del Espíritu Santo y usted no veía nada, otros que veían la Virgen danzando y todo esto, cuando nada de eso estaba ocurriendo solo en la mente de las personas. ¿Y qué utilizó el doctor Raúl Sáenz? Simple, utilizó un proyector de diapositivas, no utilizó microondas, ni estamos hablando, ¿no?, del síndrome de La Habana, ni las microondas en la embajada rusa, usó un proyector de diapositivas en la minilla. Y con la colaboración de uno de sus estudiantes que vivía en la misma calle, podaron una palma. Yo recuerdo todo esto, todo como fue que lo hicieron, podaron una palma con la silueta de la Virgen. Y ¿qué diría yo? Más o menos cada 5 minutos proyectaban por un segundo la imagen de la Virgen sobre la silueta. Y la gente veía un flash y veía, ahí está. Iban manipulando la percepción de toda esa gente que estaba allí, que iban obviamente con qué. Iban con la idea, con la fe, ¿no?, con la predisposición de ver un milagro. Por ende, ya iban ¿qué? Sugestionados a eso. Y él meramente utilizando eso, que no es ni el Blue Beam, ni tecnología CIA, ni Tesla, ni nada de eso que usted oye por ahí, bla, 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 pudo lograr el fenómeno, ¿no?, social, el fenómeno psicológico de que la gente entrara, ¿no?, en ese trance, que la gente entrara en el convencimiento por la fe de lo que estaban viendo cuando era una imagen que estaban ellos fabricando. Si eso lo hizo el doctor Raúl Sáenz, ¿no?, y sus estudiantes, que en aquel entonces daba clase, ni siquiera existía la UMED, daba clase en el Puerto Rico Junior College, allá en Cupey. Si lo pudo hacer en aquella época como un experimento de inducción, por ejemplo, que él decía, de sugestión,
en masa y dijo, bueno, vamos a proponer esto, y se llevó un grupo de 6 estudiantes y se hizo el proyecto, y yo pues obviamente me interesaba y quería ver qué es lo que pasaba. Yo llevo años diciéndole a la gente que aquello fue un experimento de este señor, pero mucha gente todavía cree que aquello fue una aparición real y le mentan a uno las gemas si usted le dice que no, pero bueno, que usted puede convencer a todo el mundo, pero ahí están los hechos. Dicho de esa manera, pues definitivamente logró controlar miles y miles de personas que entraran en éxtasis, ¿no? Éxtasis religioso, que entraran en trance, etcétera. Y como dije, veían al niño Jesús caminando por la calle y 40 cosas más. Pida usted. Pues si eso lo pudo hacer él, ¿qué no puede hacer la tecnología, ¿no? Que tiene obviamente la unidad de guerra psicológica del ejército de los Estados Unidos? ¿Qué puede hacer la CIA o cualquier agencia que esté involucrada en proyectos similares al Blue Beam? O definitivamente muchas cosas de lo que se supone usted no deba saber. Pues esto ha sucedido en Puerto Rico, incluso dentro de las sospechas que se tienen cuando surgió aquella cuestión en los 90, allá en el 1995, del chupacabra en Puerto Rico, como otros animales que habían aparecido antes, vampiro de Moca, como el jobollo, había aparecido el cangudrilo y tantos otros más que algunos pueden ser de la imaginación del colectivo que tenemos nosotros, ¿no? En esa mente mágica que se induce a creer tantísimas cosas y que cree ver tal cosa porque obviamente los sentidos engañan. Lo que aquí sí es importante decir que muchos de estos proyectos también pudieron haber sido en algún momento, o de estos eventos, parte de un proyecto psicológico, nuevamente creando primeramente histeria, creando expectación, creando inseguridad, creando inestabilidad y viendo cómo eso funciona. Una explicación a estos fenómenos que se daban aquí de apariciones, sean ovnis, criaturas. Claro, eso no es la explicación a todos los fenómenos, pero sí es una de las posibles cosas que se podrían discutir seriamente y estudiar e investigar desde un ángulo obviamente más objetivo. Pero, ¿cómo se puede manejar masas? ¿Cómo usted puede lograr no todos estos cambios de percepción o de creencia de las personas? Por ejemplo, usted tiene un proyecto que se llamó La Voz de Alá, la voz de Dios, la voz de Alá. Y esto está descrito inclusive dentro de la comunidad de inteligencia, tal como está el síndrome de La Habana, este síndrome que ha atacado diferentes embajadas de Estados Unidos, comenzando en Cuba, allá en el 2016, luego ocurriendo meses después en Washington también, dentro de Estados Unidos, y luego expandiéndose inclusive a Ginebra, Francia, Suiza, y luego inclusive hasta la embajada de Estados Unidos allá en Vietnam y tantas cosas más, registro de cientos y cientos de casos que no son comunes y que se relacionan, ¿no?, con algún tipo de guerra silenciosa o este tipo, ¿no?, de operaciones del enemigo que van encubiertas de esta manera. Pues bueno, de esa misma forma que yo le describo o les explico eso, surgen otros proyectos también estudiados o trabajados en Puerto Rico. Por ejemplo, uno que diría yo un clásico, que es la situación de Pedro Albizu Campos en La Princesa. Dentro de La Princesa, donde obviamente trataron de volverlo loco, lo torturaron con los famosos rayos estos que le atacaban, que él decía que podían ser rayos láser, que podían ser otra cosa. Él les llamaba de otra manera, lo estaban irradiando con energía de algún tipo, y él, recuerde que era ingeniero. ¿Okay? Entre las muchas cosas que era Pedro Albizu Campos, era ingeniero también, o sea, está hablando de un bobo. Por ende, él definitivamente sabía que algo pasaba y le cogía aquellas toallas, las mojaba con agua para evitar quemarse y tenía todas las piernas quemadas. Usted no ha visto la foto o no ha estudiado el caso, pues vamos a estudiar para saber algo de algo. Aquí lo importante es que tiene ese incidente, y ese incidente nuevamente se asocia a una serie de proyectos de investigación que se hicieron secretamente en las cárceles en los Estados Unidos y que aparentemente acá en Puerto Rico en alguna escala también se hizo en las cárceles. De nuevo, hay cosas que se pueden especular. Hay hechos que están ahí, les gusta el que no, ahí están, como el de Pedro Albizu Campos, apariciones marianas y otros eventos que se han hecho en Puerto Rico, muertes de animales sin supuesta explicación y muchas cosas más que se han ido moviendo acá en la psicología de Puerto Rico. Las operaciones en los residenciales públicos y el experimento del Dr. Sands y otras cosas más que sí han estado aquí en Puerto Rico ocurriendo. Eso es parte de Puerto Rico X-Files, parte de las cosas raras que realmente inciden acá en Puerto Rico, porque hay un sinnúmero de fenómenos, entre comillas, paranormales, o de visiones, o de apariciones, o todo tipo de índole que usted lo pueda ver tal vez paranormal o sobrenatural, o lo que sea, que pueden ser parte de un programa de control mental, y sobre todo de cómo inducir a la gente a ver unas cosas, cómo sugerirle a la gente ver otras, o cómo sugestionar masivamente al pueblo. Usted se da cuenta, ejemplo acá práctico, que en Puerto Rico no importa cuánta corrupción se pueda discutir, por ejemplo,
Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular, que son los que han tenido el poder. Los del PIB se han quedado esperando remolque y seguirán ahí, ¿sabes? Perdidos en la lontananza. Pero bueno, entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, no importa cuántas de sus personas sean acusados de corrupción, cuántos vayan presos alcaldes, senadores, representantes, cuántos sean acusados y cuántos cumplan, qué sé yo, un mes, 2 meses, 1 año, 3 años y lo saquen de nuevo, la gente sigue votando por lo mismo, aunque sepa que esté podrido. ¿Es o no es así? Eso no es así, no importa. Eso no va ya la valorización moral, ética y el cumplimiento, ¿no?, con el deber que se tiene con el pueblo, ya eso no pasa a segundo plano. Lo mismo en Estados Unidos, que no importa que usted acuse a un presidente o acuse al secretario de la defensa de ser un degenerado sexual, de tener casos y de pagar para limpiar la cosa, la gente vota igual, le importa un pepino la moral, la ética. Eso parece que se quedó con nosotros los baby boomers o con la generación X y ahora en adelante pide que hay. Eso lo digo como un ejemplo de cómo la gente, aunque estén las cosas ahí, aunque se prueben, aunque la evidencia surja, ¿no?, aunque se demuestre y se explique, la gente es one way track, ¿entendió? Un solo camino. Lo ve de esa manera, no importa lo que usted le ponga aquí. Y esto lo hemos explicado, este fenómeno, definitivamente, ¿no? Y este es un fenómeno sumamente difícil, ¿no?, de trabajar, porque la gente está, ¿cómo diría yo?, acondicionada psicológicamente. La gente está dentro de un círculo que no le permite poder ver lo que realmente está más allá de la limitación que le ha dado de información y la que puedan asimilar, ¿ok? Esa discrepancia que usted ve entre una cosa y la otra, y cómo la gente acepta algo, aunque sea fantasía, sea un fake news o lo que sea, lo acepta como verdad, lo acepta como realidad, sin importar las consecuencias. Y todo esto, ¿no?, es parte de esa disonancia cognitiva. ¿Lo entendió? Disonancia cognitiva. Pero por años no hemos hablado de este término, qué sé yo, los últimos 30 años. Y aparte de la disonancia cognitiva, pues obviamente hablamos también de otros procesos ¿cómo diría yo? De neurolingüismo, que tiene que ver obviamente con cómo tenemos nosotros la conexión y cómo entendemos lo que nos llega a nosotros, no acá entre las neuronas, ¿ok? Así que también hay una disonancia sináptica, y esa disonancia sináptica es locura. Y la gente a veces actúa, ¿no?, en masa, de una manera desquiciada, y no se dan cuenta ni siquiera las consecuencias de lo que hacen. Pues bueno, en el plano de Puerto Rico como laboratorio, pues esas cosas han funcionado de diferentes medidas, ¿no? Y así hemos estado sometidos no solamente a los productos médicos que nos han dado, a los productos que tenga Puerto Rico, a la experimentación con las mujeres, esterilizándolas, a la experimentación social per se como tal, a todo lo que se ha hecho en la isla, que lo hemos esbozado de diferentes formas, maneras y presentado en conferencias, diálogos y todo. Precisamente cogiendo ese carril y partiendo, ¿no?, del inicio que hicimos con Top Secret 1, Top Secret 2.0, ahora regresamos aquí a Puerto Rico, a San Juan, ya en mi producción, ya no la de Molusco y su gente, ahora en nuestra producción hay Conversatorio Puerto Rico X-File. El compendio de todas estas cosas y muchas más, que por aquí no puedo hablar ni de casualidad, pero bueno, el compendio de todas estas cosas. Vamos a estar el próximo sábado 22 de febrero, esta es la primera actividad de este año acá, con eso abrimos nuestro conversatorio, aparte de todo lo demás. Vamos a comenzar con ese conversatorio, Puerto Rico X-File, los archivos X de Puerto Rico, con todos estos análisis y otros proyectos encubiertos en la isla de Puerto Rico y la manipulación mental sobre todo, y los fenómenos, entre comillas, que nos meten por ojo, nariz y boca, acondicionándonos psicológicamente o creando o buscando tendencias. Y esas tendencias obviamente son las que lleva partiendo de la premisa de las creencias que tienen las personas y de las ideas que se utilizan o se van esparciendo a través de los medios de comunicación. Todo eso lo vamos a estar hablando sábado 22 de febrero en Café Sí o Sí, aquí en el área metropolitana, allá en los Borinquen Towers, Avenida Roosevelt. Llega todo el mundo allí fácil, estacionamiento para todos, pues ahí vamos a estar a las 8 de la noche, sábado 22 de febrero. Teléfono, nuestra producción, 759, ay, bien, se me fue a mí ahora el teléfono, 579-8000, ahora se me fue a mí, 579-5800. Mi madre, me acaban de borrar también aquí, ya yo estoy ya tirando para el lado. 579-8600. Mire para allá, di con 4 teléfonos para llegar a eso. Así que entramos en lo que llaman el black box. La caja negra, de eso vamos a explicar allí. La caja negra es un bloqueo. Pero bueno, 579 588086. ¿Usted puede creer que yo me acabo de ir en blanco? Increíble, pero cierto. Pero bueno, 579-8600. Ahí lo digo. Los demás, bórrelo. Eso es parte del proceso mismo. Esto no es fácil, ¿sabe? Allá vamos a contar algunas anécdotas interesantes sobre cómo obviamente usted trabaja con la gente. Y acá en Puerto Rico, el uso de lo que llaman el black box. Es una frecuencia que obviamente bloquea y
puede borrar a uno de un momento a otro. Así que lo vamos a esperar allá. Recuerda, 579-8600. Ya no estoy con ese TGT, ya enfocamos en lo que hay. Pero eso es un parte que hay del oficio. Así que gracias, mis amigos. Estamos con ustedes en Puerto Rico, obviamente X-File. Los esperamos el día 22 allá, 579-8600. Esa es mi producción con Denise Bey allá. Estamos aquí el miércoles una vez más. Vamos a estar presentando Pensando en Voz Alta. El viernes no vamos a estar con La Última Frontera. Tenemos una actividad escolar grande sobre inteligencia artificial. No vamos a estar disponibles, ¿no?, con esta actividad educativa. Precisamente una interesante competencia que se da aquí en Puerto Rico en las escuelas públicas y estamos allá para evaluar la actividad y participar de ella. Pero sí vamos a ver si el sábado sí estamos con ustedes acá con el ingeniero Orlando Pla o antes de esos jueves, dependiendo el espacio que tenga Orlando para estar entonces con la otra realidad. Así que gracias como siempre, un abrazo a todos ustedes. Fíjense, hay muchas formas o maneras de poder hacer lo que llaman la inducción a distancia y el bloqueo mental. Bueno, estamos viejos, parte de la vida. Se me cuidan, te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, se me cuidan, despierta durmiente.